Muy buenos días, estimadas participantes. Teniendo presente la multiplicidad de tareas que cada una debe tener en sus jornadas laborales, políticas, familiares, comunales, aspiro en el marco de todas esas ocupaciones hayan hecho un espacio y hayan podido analizar ya el contenido del vídeo enviado con anterioridad. Tal como habrán concluido, pues el vídeo lo que refleja son las pautas generales del proceso que vamos a seguir en este proceso de facilitación acerca de las obligaciones del Estado salvadoreño con respecto a los derechos humanos. En este vídeo número 2 vamos a abordar un brevísimo marco histórico, teórico, conceptual de los derechos humanos. Esta parte pretendo que cada una de ustedes, incluyéndome a mí, nos apropiemos de algunos conceptos relevantes en el manejo de los derechos humanos. Digo relevantes porque no son todos, muy difícil abarcar toda la conceptualización, ¿verdad?, teórica, escrita en los últimos años sobre los derechos humanos en una presentación de 20, 30 minutos. Difícil, ¿verdad? Eso requiere un tiempo aparte, otra facilitación. Pero mi objetivo, al incluir este apartado como parte de mi proceso de facilitación, es que tengamos los conceptos más elementales y básicos de la terminología de los derechos humanos para poder comprender más rápidamente el proceso de formación en el cual estamos participando. Así que, de nuevo, bienvenidas y ojalá que este esfuerzo, que es mi aspiración personal, sirva para su crecimiento cualitativo y con ello poder ejercer mejor su capacidad de liderazgo al interior de sus comunidades de origen. Avancemos. Una historia corta, ¿verdad? La idea de los derechos humanos está inspirada en los movimientos revolucionarios que pretendían darle poder efectivo a los ciudadanos y ciudadanas, pero no solo poder efectivo, sino que también control frente a quienes ostentaban el poder o lo ostentan hoy en día, ¿verdad? En particular de los gobiernos. ¿Por qué se dice que la idea de los derechos humanos se inspira en los movimientos revolucionarios? Bueno, hasta antes de la Revolución Francesa, el rey era el dios omnímodo, ¿verdad? El poder omnímodo. Él hacía todo, él juzgaba, él administraba, él legislaba. Y el pueblo no tenía más que la única obligación y participación de pagar impuestos. Hemos visto algunas caricaturas, como por ejemplo Robin Hood, ¿verdad? En donde se expresa claramente el poder absoluto que ejercían los monarcas y con ese poder absoluto el abuso que ejercían sobre su pueblo. Y como en todas sociedades, ¿verdad?, siempre hay grupos, personas que se alzan en contra de lo que se considera una injusticia. Por ello entonces, pues, es que se plantea de que los derechos humanos tienen su origen en esos movimientos revolucionarios. Y obviamente el plantear derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a los derechos de las personas, si retrocedemos 50, 100, 200 años atrás, evidentemente
son ideas revolucionarias para su época. Hoy en día, siguen siendo ideas revolucionarias. Porque si bien es cierto que la Constitución de la República, en el caso salvadoreño, establece la división de poderes, de vez en cuando aparecen gobernantes que pretenden controlar el Estado, concentrando todas las acciones del Estado. Eso es negativo al desarrollo institucional de un país, al desarrollo institucional de la democracia de cualquier país del mundo, no solo del nuestro. Por lo tanto, cada vez que se pretende hacer prevalecer el respeto a los derechos humanos, se está planteando una idea revolucionaria. ¿Por qué? Porque afecta los intereses de otras personas que pretenden controlar todo. Lo que hoy conocemos como todo el andamiaje jurídico institucional de los derechos humanos se inaugura en 1948, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración plantea toda una serie de normas que señalan aquellos aspectos que los países deben respetar en el mundo para cumplir y hacer cumplir los derechos humanos de las personas. Veamos. Fíjense que lo más importante en esa declaración es que no es una ley. Por eso dice, no conlleva obligaciones jurídicas, pero se le atribuye fuerza moral para guiar la acción de los estados. Eso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento moral que plantea, este es el camino, por aquí debe caminar los estados para que haya respeto a los derechos humanos. En ese sentido, pues, si no es una obligación jurídica, sino que una fuerza moral, va a representar la base del derecho internacional de los derechos humanos, el cual se orienta a promover los compromisos estatales en relación con las personas bajo su jurisdicción. Es decir, que lo que está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aplique en todo el Estado de Derecho de todos los países que conforman el sistema de Naciones Unidas, que son más o menos 235 países. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que los derechos humanos son inalienables. Es decir, que uno no puede renunciar al derecho humano a la vida, por ejemplo. Por eso se dice que la Declaración Universal, o se sostiene, es la base para que cada Estado nacional formule su Estado de Derecho en función de la persona humana. A continuación vamos a ver un video elaborado por ONU Mujeres que hace un recorrido histórico sobre la participación de las mujeres en la construcción del sistema de derechos humanos en el mundo. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos?
La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Bueno, el contenido es más que evidente, ¿verdad? De que el proceso de construcción de respeto a los derechos humanos ha tenido o ha contado, con una alta participación de las mujeres en el mundo. Y eso es bueno que ustedes lo tengan presente, porque lo que se construye al interior de la sociedad tiene que ser el resultado de la acción de hombres y mujeres. Quiero recordarles el hilo conductor que yo me planteo para esta facilitación, de que los derechos humanos deben de ser respetados por todas las agencias e instituciones estatales, y los gobiernos locales son parte del Estado, en este caso del Estado salvadoreño, ¿verdad? Ojalá que esta facilitación y este conocimiento contribuya a brindar servicios con mayor calidad y calidez humana a sus conciudadanos y conciudadanas que todos los días llegan a las puertas de las alcaldías municipales buscando resolver una necesidad. Cada vez que un ciudadano o ciudadana solicita un apoyo, demanda un servicio, requiere una orientación, si se hace con el debido respeto, con la debida cultura, se está
ejerciendo derechos humanos, se están construyendo derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no son una cosa abstracta, los derechos humanos son un acto concreto, que en el día a día, en las relaciones que hombres y mujeres establecen en el día a día con sus autoridades locales, nacionales, quedan establecidas. Si trato bien solo a mis correligionarios, estoy violentando el derecho de igualdad de mis adversarios políticos. Porque todos somos iguales ante la ley. Dice la Declaración Universal que son derechos inalienables e irrenunciables. Por consiguiente, yo debo de actuar en mi calidad de funcionaria del gobierno local con estricto apego al respeto, a la dignidad de la persona humana. Por favor, tengan eso presente. Nos alejamos de la historia y veamos algunos ejemplos sobre conceptos que se utilizan de manera regular en el mundo de los derechos humanos. En primer lugar, la administración de justicia. No puede haber respeto a los derechos humanos de las personas si no existe una pronta y oportuna administración de justicia. La Constitución de la República de El Salvador, en su artículo 14, señala que es el órgano judicial la facultad que tiene para imponer pena. O sea, únicamente es el órgano judicial quien puede imponer pena. Y cuando hablamos de órgano judicial, estamos hablando de jueces, de tribunales, de cámaras de Corte Suprema, de Sala de lo Constitucional. A eso se refiere órgano judicial. En lo que respecta a la administración de justicia. No obstante, dice, la autoridad administrativa podrá sancionar mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas con arresto hasta por 5 días multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad. Fíjense, la aplicación de la justicia en nuestro caso, y como es en la mayoría de países del mundo, es el órgano judicial quien tiene la facultad de imponer penas. Usted se robó una gallina, 10 años. Usted se robó 350 millones, juicio abreviado, 5 años, etc. Por las razones que sean, usted llega a un tribunal y si no tiene el defensor adecuado, puede pasar 20, 30 años o morir ahí. Les recuerdo el caso del señor Agapito Ruano, que fue injustamente encarcelado por más de 15 años con pruebas que la Policía Nacional Civil fabricó para incriminarlo. Ahí, evidentemente, en este caso, la administración de justicia falló. Lo bueno de esta historia es que el señor Agapito Ruano recurrió a otros mecanismos de protección de sus derechos humanos porque en El Salvador no encontró justicia, apeló su condena ante la Cámara correspondiente, falló en contra de él, apeló ante la Sala de lo Constitucional pidiendo una revisión y revocatoria de la condena, la Sala falló en contra de él, entonces se fue a la Corte Interamericana de Justicia, que está en
en Costa Rica. La Cámara Interamericana lo escuchó, mandó a oír los alegatos del gobierno nacional, en este caso el gobierno salvadoreño, y al final concluyó que el Estado salvadoreño le había violentado los derechos humanos al señor Agapito Ruano al condenarlo con pruebas falsas a más de 20 años de cárcel. Ese es un ejemplo concreto de administración de justicia que no debe de hacerse, ¿verdad? Que no debe pasar, ¿verdad? Y casos como casos como el de Agapito Ruano, de seguro que deben de haber muchos en nuestro sistema nacional, ¿verdad? Lo otro que hay que tener presente es que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas, ¿verdad? ¿Ya? O sea, a mí no me pueden agarrar preso en este momento y el policía que me detenga o el fiscal que me detenga me pone el delito que se le antoje. No, tiene que ser en base a lo que señala el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Vea? Tiene que ser en base a eso, ¿verdad? Porque de lo contrario estaría violando el artículo 15 de la Constitución. Otro elemento que debemos de tener presente en la terminología de los derechos humanos es el relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Corte Interamericana? Primero, es un organismo judicial autónomo. Segundo, de carácter no permanente. Tercero, su sede se encuentra en Costa Rica. Y cuarto, su propósito es la aplicación e interpretación de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que le den atribuciones. Esta corte está integrada por 7 jueces, los cuales son electos a título personal y en teoría cuentan con la más alta autoridad moral y conocimientos de derechos humanos. Como estamos hablando del continente americano, los jueces no pueden venir de África, Asia o Europa, sino de cualquiera de los países del continente americano, es decir, desde Canadá hasta la Argentina, incluyendo los países que están en el Atlántico, ¿verdad? Las Antillas, Cuba, República Dominicana, Bahamas, etc. Solamente de esos países pueden ser estas personas. En nuestro país hemos escuchado hablar de comisiones de la verdad. De vez en cuando, sobre todo en tiempos electorales, sale a relucir mucho el tema de los hallazgos de la Comisión de la Verdad, que fue instituida en el contexto de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, cuyo propósito era encontrar la verdad a distintos hechos violentos que se suscitaron o desarrollaron en el contexto de la guerra. Bueno, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que se han enfrentado a graves situaciones de violencia política o guerra interna a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. En El Salvador,
aún a este día sigue sin enfrentarse el pasado de manera crítica y constructiva para decir efectivamente nunca más. Nunca más a las atrocidades cometidas por los bandos en conflicto en el marco de la guerra civil del 80-92 del siglo recién pasado. Por eso son necesarias las comisiones de la verdad. Por eso en la terminología de los derechos humanos existe este concepto de comisiones de la verdad. Porque son organismos formados por gentes honorables, respetables, que no se van a prestar a los artimaños de ninguno de las partes en el conflicto, que van a hacer investigaciones objetivas, que van a concluir de manera objetiva y diciendo nunca más la sociedad X, o en este caso la sociedad salvadoreña, debe volver a esos hechos. Sin embargo, El Salvador se niega a enfrentar ese pasado oprobioso. Aún no tenemos una ley de amnistía que tenga como principio la verdad, la búsqueda de la verdad, no para meter preso a tanto anciano a estas alturas de los años, ¿verdad? Sino para que las presentes y futuras generaciones sean informadas y formadas de lo que ocurrió en este país, en nuestro país, y con ello evitar que se repitan hechos de esa naturaleza. Lo que ha pasado con la muerte de los jesuitas, una persona condenada en España por más de 130 años, ¿pudo haberse hecho aquí? Sí, pudo haberse hecho aquí. Pero evidentemente los grupos fácticos se niegan a enfrentar ese pasado. Ese es el verdadero problema. La Comisión de la Verdad en su momento concluyó sobre la situación de los herederos del Mozote. Y hasta este día, el gobierno nacional de El Salvador se niega a facilitar los expedientes, los archivos de la Fuerza Armada para que surja la verdad. ¿Por qué esa masacre? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes las ordenaron? Porque al saberse todos esos detalles, evidentemente el Estado tiene que compensar a los descendientes, a las descendientes de las y los masacrados en dicha operación militar realizada por el ejército salvadoreño. Entonces, por eso es necesario tener comisiones de la verdad. En el caso salvadoreño ya hubo una comisión, pero la puesta en práctica de sus conclusiones sigue siendo sujeto de discusión y de evasión. El gobierno salvadoreño y sus grupos fácticos que le rodean se niegan a enfrentar la verdad, a hacer pública la verdad. Ese es el punto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal de la Organización de Estados Americanos y por lo consiguiente es el encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente americano. Esta instancia se crea en 1954
1959 como entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos. Pero a partir de 1967 se integra como uno de sus órganos principales. No olvidemos que para entonces, para esas fechas, 1967, América Latina vivía la mayor vorágine que se haya vivido en contra del irrespeto a los derechos humanos de sus conciudadanos y sus conciudadanas. El continente estaba plagado de regímenes militares que se asentaban sobre la violación permanente a los derechos humanos. Iniciaba esa escalada. El Salvador ya venía con todos esos procesos, ¿verdad?, que se van a agudizar en la década del 70, como en el resto de países de América Latina. Probablemente, y de manera especulativa, diría que una de las razones por las cuales esta entidad que nace de manera autónoma se integra al sistema interamericano. Se supone que con ello adquiere más fuerza, ¿verdad?, para operar en los países. Algunas veces se logra, otras veces no, ¿verdad? Porque a ciencia y paciencia de esta comisión, pues las brutalidades del régimen de Pinochet en Chile con el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en 1973, las atrocidades de los militares argentinos, ¿verdad?, en el mismo periodo, ¿verdad? Centroamérica no escapa a ello. Toda la represión en Nicaragua por parte del general Somoza Debayle. En El Salvador, para entonces, ya los fraudes electorales eran parte del paisaje salvadoreño. La oposición, por más que hiciera, no ganaba elecciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, es llamativo que sea precisamente en una etapa donde la violación a los derechos humanos era muy alta, este ente se integrara plenamente al sistema interamericano que se conforma a partir de la Organización de Estados Americanos. Un concepto de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos son inalienables dentro de ciertos límites legales, ¿verdad? Pues sí, porque si yo asesino a una persona, no me van a respetar mi derecho a la libertad, ¿verdad? Por ejemplo, debo de ser capturado, pues, y puesto a las órdenes de los tribunales correspondientes. A eso se refiere dentro de ciertos límites legales. Y universales. Es decir, pertenecen por igual a todos los miembros de la familia humana, más allá de cualquier frontera territorial o límite racial, social, étnico, cultural, político o económico, y deben de ser protegidos por la ley. Técnicamente hablando, hoy en día, la mayor violación que se ejerce a los derechos humanos de la familia humana es contra las poblaciones migrantes. Alrededor de todo el mundo hay grupos enteros viajando en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y en todo el mundo hoy en día hay gobiernos que están poniendo barreras que violentan los derechos humanos de la familia humana. Porque los derechos humanos vigilan porque se respete el derecho inalienable
y universal de la familia humana, no de una persona. Y la familia humana somos todos los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra. Ayer sale una caravana con destino a Estados Unidos de personas migrantes hondureñas porque las condiciones de su país, al igual que las nuestras, son difíciles. Hoy ordena el presidente Yamatei de Guatemala que todos los migrantes hondureños sean capturados. Eso es violación a los derechos humanos. Porque en el mejor de los casos, si el señor Yamatei no quiere que su país sirva de puente para llegar a Estados Unidos, simplemente o no lo recibe en su frontera o les crea condiciones para un regreso digno. Pero de eso a ser capturado hay una gran distancia. Lo mismo está sucediendo en México, en donde no solo el gobierno del señor López Obrador tiene planes de contención represivos contra la población migrante, sino que ahí hay una mezcla de todo, ¿verdad? Grupos de narcotraficantes que capturan a muchos migrantes centroamericanos para hacerlos esclavos con la práctica de trata de blancas. Y llegando a los Estados Unidos mismos, ya sabemos toda la historia, ¿verdad? El famoso muro, los centros de confinamiento, la separación de familia, la separación de niños y niñas de sus padres, etc. Todo eso es violación a los derechos humanos. Todo eso. Visto desde el plano internacional. En El Salvador, hoy en día estamos viviendo un periodo difícil, especial diría yo, porque por ejemplo, el derecho a disentir está en discusión. Y el derecho a disentir, es decir, a expresar mi opinión con el debido respeto que se merecen los demás, vea, ¿ah? No solo es un derecho humano, sino que además es un logro que alcanzamos con los acuerdos de paz, que lo materializamos, porque se recuerdan que antes del desarrollo de la guerra y los acuerdos de paz, cualquier opinión contraria que se decía contra los regímenes de la época implicaban exilio, persecución, encarcelamiento, tortura, asesinato. Toda voz disidente era callado con normas muy severas que atentaban a la vida humana. Hoy en día se descalifica a la gente, pero aunque sea una agresión verbal, sigue siendo una violación al concepto de derechos humanos que señala que mi derecho es inalienable y universal. O sea, yo no puedo renunciar a emitir una opinión. Otra cosa es que no le guste al receptor, pero yo no puedo opinar. O sea, tampoco puedo ponerme a decir cualquier cantidad de cosas de manera irresponsable, porque eso no es así, ¿verdad? Uno debe ser respetuoso a la hora de emitir sus opiniones, ¿verdad? Miren lo que está sucediendo en este momento. Y ustedes están siendo afectadas, me imagino. ¿Ah? Alegando que no hay dinero, se retienen los salarios de los trabajadores y funcionarios de un órgano del Estado. Alegando que no hay dinero, se retiene el traslado del Fondo de Desarrollo Social que se le concede a todos los municipios del país. Eso es una violación al derecho humano al trabajo.
Porque si yo trabajo, debo tener un salario. Y hasta donde he leído y escuchado varias historias, a nivel municipal ya hay municipios que tienen 2 o más meses que no reciben salario. No me consta si así sea, ¿verdad? Pero entiendo que si la gente sale, protesta, no es por gusto. Y en el caso de la asamblea, que es lo más triste, pues, porque todo esto pone de manifiesto lo que yo denomino la cultura de la extorsión. Los salvadoreños y salvadoreñas vivimos bajo la cultura de la extorsión. La extorsión en El Salvador se practica a todo nivel. Si usted llega al centro de gobierno, estaciona un carro y no paga una cora o un peso, le rayan el carro, le pinchan la llanta, ¿verdad? Porque si le dicen, se lo cuido, y usted le dice no, y lo deja ahí, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Si usted va a un hospital, pues, aunque digan que no lo cobran, etcétera, etcétera, pero la situación se vuelve complicada. Todo el mundo, hay gente que madruga, ¿verdad? Todos tenemos derecho a conseguir nuestras monedas, pues. Madruga y le guarda los espacios y no se quita si usted no le paga. Eso literalmente se llama extorsión. Y por el otro lado, ya sabemos la extorsión que practican los grupos pandilleriles. Entonces, todo el mundo. Y la práctica de que si no me autorizas un préstamo, no te doy los salarios, se llama chantaje. Se llama extorsión en buen salvadoreño. Sigamos. Por consiguiente, ¿verdad? Si los derechos humanos son universales e inalienables, entonces el sujeto de derecho es el individuo. Y quien es poseedor de obligaciones es el Estado. Cuando las acciones de agentes no estatales ocasionan violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad principal de respetarlos y garantizar su respeto por terceros y propiciar su realización corresponde al Estado directamente. O sea, si a mí una persona en particular, una empresa privada, afecta algún derecho mío, el Estado debe de actuar ¿cómo? Administrando justicia. De tal manera que si yo tengo la razón, la persona o la empresa que me afectó me indemnice. Y si no la tengo, igualmente indemnizar si así lo demanda el proceso, ¿verdad? Por eso, fundamentalmente los delitos contra los derechos humanos son los que comete el Estado contra la persona humana. Las otras afectaciones que hacen terceros, el Estado crea el sistema de justicia y a través de ella se deben de resolver, ¿verdad? En suma, pues, los derechos humanos son inherentes a toda persona, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Yo no puedo dividir mi derecho humano a la vida, ¿verdad? Quitarme un brazo y me dejas otro, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque es mi derecho humano a mantener mi cuerpo tal como vine al mundo. Por lo tanto, es indivisible. No puedo renunciar a mi libertad de viajar. Hoy te concedo mi libertad, andate para Guatemala en vez mía. Metafóricamente hablando, ¿verdad?
Y además dice que son interdependientes, o sea que mi derecho inicia donde termina el derecho de otro. Y el derecho de la otra persona inicia donde terminan los derechos de los demás. De ahí que se hayan escuchado la famosa frase célebre de don Benito Juárez, que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. En esa frase yo la interpreto de que ahí radica la interdependencia. Si todos nos respetamos entre sí, todos somos interdependientes. Si todos construimos paz, vamos a tener paz. Y esa paz será el resultado de la interdependencia entre nosotros y nosotras. Al tiempo, ¿verdad?, de que su realización implica un proyecto eminentemente internacional. La vigencia plena del respeto a los derechos humanos no puede ser localizado solo a un país. Acabo de ponerles el ejemplo de la población migrante hondureña que va con destino a Estados Unidos, que debe cruzar Guatemala y México, pero ya el presidente de Guatemala, que está en su derecho, pues, de decir: mire, captúrelos a todos. Eso, que es derecho para él, se constituye en violación del derecho humano a la gente. Porque, reitero, si él no quiere dejarlos pasar, pues es su problema. Es su estado. Y si las leyes de Guatemala dictan eso, pues él estará cumpliendo la ley. Pero de eso a capturarlo hay una gran distancia y una gran diferencia. Es lo que debe hacer en la frontera, simplemente decir: miren, no puede pasar, porque si usted va para Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no se trata de dejarlos pasar y andarlos persiguiendo por todo el territorio de Guatemala. Imagínense, ya la gente viaja con estrés, y si a eso le ponen la posibilidad de ser capturado, el estrés es mucho mayor, ¿verdad? En síntesis, pues, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. ¿Se recuerdan mi pregunta de que es el hilo conductor de esta facilitación? Todos los servidores y servidoras públicas estamos al servicio de la gente. Y por lo tanto, el poder que ejercemos debe de estar al servicio del ser humano. Y por consiguiente no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. Debe ser vehículo para que vivan en sociedad en condiciones con la misma dignidad que le es consustancial. Es decir, el poder público debe estar en función de que las personas que habitan este estado o cualquier otro estado vivamos en condiciones de dignidad. Y esas condiciones en dignidad que sean consustantivas a las capacidades que hemos construido todos como sociedad en conjunto. Recuerdo dos conceptos que son muy conocidos para todas ustedes, pues que solo los pongo para tenerlos presentes. El género, que es una construcción sociocultural, ¿verdad? Y cuando hablamos de construcción sociocultural, entonces hablamos de conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas por cada cultura en un momento histórico determinado, ¿verdad? Y cuya base es la diferencia sexual, ¿verdad? A contrario sensu, el sexo hace referencia a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos, ¿verdad? Y por consiguiente, a la que los definen como hombres o mujeres.
el ombudsman, o lo que aquí conocemos como procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Es un término que nace en 1809 en Suecia para designar a la persona encargada de la protección de los derechos ciudadanos en su contacto con las autoridades. Constituye una garantía contra las medidas opresoras y contra la mala administración del sistema judicial y de la administración civil. Vamos a revisar algunas funciones del Procurador o Procuradora General de los Derechos Humanos en El Salvador. Y entre ellas tenemos que están en consonancia con lo que hemos visto anteriormente. Velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Investigar de oficio por denuncia que hubiere recibido casos de violaciones a los derechos humanos. Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. Vigilar la situación de las personas privadas de libertad, que sean notificadas de todo arresto, y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa. Supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Enuncio estas pocas funciones. Les invito a que ustedes lean el artículo 194, Romanos 2 de la Constitución de la República, en donde van a encontrar el resto de funciones que tiene el procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Miren la función número 7, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. No dice órgano ejecutivo, no dice órgano judicial, ¿verdad? No dice asamblea legislativa, dice administración pública. Por lo tanto, la administración pública son todos los órganos que señala la Constitución de la República. Y esos son los 3 órganos principales, que ya los hemos dicho, judicial, ejecutivo, legislativo. Pero la Constitución también habla de otros órganos. Por ejemplo, los gobiernos locales, ¿verdad? El Ministerio Público, la Fuerza Armada, la Corte de Cuentas, las municipalidades, dice, en el artículo 202, ¿verdad?, de la Constitución de la República. Y en ese artículo 202, además de establecer las generalidades de cómo se constituyen y sus formas de elección, etc., el 204 va a hablar sobre la autonomía del municipio, ¿verdad? El 206, que es interesante porque señala que los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Consejo Municipal respectivo y las instituciones del Estado deberán colaborar con la municipalidad en el desarrollo de los mismos. El 207 en su inciso primero, los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado ni emplearse sino en servicios para provecho de los municipios. Además de las municipalidades, también tenemos el Tribunal Supremo Electoral, la Fuerza Armada, que ya la mencioné, que también son órganos de Estado. Por lo tanto, el Procurador General de la República, de acuerdo a la función número 7, puede demandar a un consejo municipal en un momento determinado si un ciudadano o ciudadana va donde él, expresa por escrito su queja y solicita su intervención. He leído con el 206 sobre los planes de desarrollo local,
porque me parece interesante que lo tengamos presente en relación a la pregunta que yo vengo haciendo desde el inicio sobre mi tesis de que los gobiernos locales están obligados a ejercer sus funciones en el más irrestricto respeto a los derechos humanos de sus conciudadanas y conciudadanos. Luego tenemos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y pues como todo sistema pues hay diversas instancias, ¿verdad? Y el sistema no es más que el mecanismo conformado por órganos e instrumentos internacionales que tienen por objetivo la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano, ¿verdad? Y dentro del sistema tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como ven, todo este sistema trata de dar respuesta a esas dos palabritas esenciales y determinantes que están en el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos, son universales e inalienables. Y esta composición de instrumentos y de sistemas busca precisamente garantizar la universalidad de los derechos humanos a todas las poblaciones del continente americano, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de América. Luego tenemos los principales instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. La Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, que es la que vela porque los países se mantengan bajo las reglas del Estado de Derecho dadas, ¿verdad? La Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En conclusión, si algo puedo compartir con ustedes es que el sistema interamericano tiene suficientes instrumentos, ¿verdad? Y hay suficientes bases fundacionales para la protección de los derechos humanos. Está en los pueblos de cada país exigir el pleno respeto a los derechos humanos de los mismos. Y en el caso salvadoreño no seremos la excepción, ¿verdad? Y por eso mis felicitaciones a Andrisa por mantener este proceso de formación continua en cada uno de ustedes, porque la formación, el conocimiento, la información correcta empodera a las personas. Y cuando nos empoderamos, podemos reclamar con justa causa cualquier violación de la cual sea objeto en mi condición de persona humana. Eso hay que tenerlo muy presente. Cierro entonces este video señalando que los derechos humanos son derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana.
soy un ser humano, tengo derechos humanos y por consiguiente los gobiernos nacionales, locales o cualquier otro ente de la administración pública está obligado a respetarnos. Así que muchas gracias y espero que este vídeo vaya profundizando no solo el conocimiento que pretendo facilitar, sino que además consolide en cada uno de ustedes los conocimientos que ya previamente tienen sobre el tema. Muchas gracias.